Buenas tardes a todos. Aquí les habla Hassan Gastón Bogomolny desde Vestor Avenue Rock Campus en North Miami Beach, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Esto es Conversaciones con el Clérigo y hoy no tenemos más que otra cosa que hablar de la para allá, por supuesto. La idea es poder recapitular, poder repensar y poder profundizar un poquito más en forma espiritual, en forma más relajada y meditativa, profundizar más que todo en algunas enseñanzas, una enseñanza de la para allá, aunque sea una que nos deje por lo menos algo con la que nos podamos relacionar y de esa manera también relacionarnos más con nuestra alma, con quienes somos, con la profundidad de nuestro ser, por ende, conectarnos más y relacionarnos más con el Creador, con Dios. Eh, Tenemos la Parashat Toldot. En esta Parashá nos encontramos con varias cosas, como en todas las Parashot tenemos varios capítulos, tenemos varios, obviamente, capítulos, pero tenemos también eh, varias historias dentro de sí mismas. Y en este caso tenemos la historia famosa de los hermanos mellizos, de Saúl, de Esaf y de Jacob, de Jacob. Sabemos cómo la rivalidad que hay dentro de la- del vientre de mamá, de Rivka. Sabemos también todo el tema de los engaños, de las verdades, las no verdades, lo que se oculta, el de fraude, el fracaso, la corrupción. Creo que hay tantas cosas que se podrían hablar y que constantemente se hablan. Sin embargo, al final de la parashá nos encontramos con algo muy interesante que se habla varias veces, y, pero no pasa a ser muchas veces como que cuando, uy, yo me acuerdo haber leído eso, pero no recuerdo tan bien lo que es, lo que está pasando. Y entonces em, se nos, em, se nos presenta este caso, y para mí está muy conectado con la parashá y con el nombre de la parashá, que es Toldot. Eh, entonces recordemos, Toldot significa como de alguna forma la genealogía, ¿sí? El linaje de estos fueron, esta es la historia de este, ¿sí? De alguna forma el modelo y todo esto son las generaciones, ¿sí? Como Toldotam, ¿sí? A veces como decimos como de Dorvador, de generación en generación, pero entonces como esta es la generación, es como el linaje, como parte de como si fuera el árbol genealógico, ¿sí? De alguna forma. Entonces vamos casi al fin de la parashá, no es una parashá muy larga en sí, pero cuando vamos casi al final de la parashá, nos encontramos con, no tan al final, pero cuando estamos en el capítulo 26, que les quiero leer, eh, dice lo siguiente: Isaac se enriqueció. Se me paró el zoom. Se pasa a veces con esta cámara. Tengo que ver qué está pasando. Discúlpenme. Eh, Isaac se enriqueció. Estamos en el capítulo 26, versículo 13 de Génesis. Dice que Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Abraham también era una persona que después vemos que él tuvo riquezas y le fue bien y bueno. eh, y entonces dice, tenía muchos rebaños, estamos en el versículo 14, tenía muchos rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Bueno, aquí el tema de la envidia de hace rato, así que, discúlpenme, voy a tomar un poquito de café. Y entonces, todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Pueden imaginarse, o sea, esos pozos se supone que daban agua y que eso daba, o sea, comida y prosperidad, eran símbolo de prosperidad, aparte de lo que el agua en sí, que fluye. Hablamos muchas veces del tema este, ¿no? El que tacaño, ¿sí? O sea, imagínense el tema del agua, ¿ok? Imagínense el tema del agua y eh, esto lo dice, ¿dónde lo leí? Esto lo leí, de Midreshet Berot Bat Ain, muy interesante. O sea que el Midreshet, o sea, el Midrash del lugar este, la Midrashá, se llama Berot, que es el plural de well, o sea, el plural de ver. Ver es como el pozo de agua, imagínense, o sea, que algo que fluye constantemente, ¿no? Entonces,
Claro, la directora del Midreshet, la Rebbetzin Hannah Braha Siegelbaum, que a mí me encanta leer muchas cosas de ella, la descubrí el año pasado, este año, con la pandemia, la verdad, hermoso, y compré sus libros y bueno, se los recomiendo mucho. Eh, ella mencionaba que el tema del agua, ¿sí? Nos da la capacidad constante de que se reproduzca y que fluya siempre de dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera. O sea que lo que causa es una especie de, en inglés se llama como inner spring, ¿sí? Como si fuera como los sprinklers de un manantial o una fuente, ¿sí? De agua, como que fluye. O sea que cuanto más le sacas, más tira agua, o sea, esa fuente. Y eh, ella compara esto con los pechos de una mamá cuando está amamantando, ¿sí? Porque dice que cuanto más el bebé succiona la leche de la mamá, ¿sí? Más leche produce su pecho. Es hermoso, me parece hermosísimo ¿cómo se llama? O sea, me parece hermosísimo cómo es esa comparación tan linda. Y esto es muy interesante también, porque o sea, es un tema aparte de lo que quiero hablar hoy, pero surgió obviamente porque lo estamos hablando. Tiene que ver con el tema también de dar. Hablamos mucho de ese tema de tzedaká. El tzedaká no solo la tzedaká de dinero, la de dinero también, obviamente, pero también de dar de dar a la otra. Acuérdense que tzedaká viene de la palabra justicia, en el sentido de que damos lo que, o sea, ¿qué es lo que pasa con la tzedaká? La tzedaká hace justicia, de tzedek, compensa en la balanza. ¿Qué significa? Que nosotros podemos dar algo que no la otra persona carece para poder generar justicia. A mí me llegó una idea espectacular que puede cambiar el mundo. Sí, yo me puedo llenar de plata haciéndolo solo y no revelando esa receta a nadie. Sin embargo, no fue hecha para eso, sí, solamente, sino que está hecho también para poder compartir. Lo mismo con el dinero, me puedo quedar con el dinero y puedo estancarme con eso. Lo mismo con el agua. El agua estancada se pudre. Si las cañerías no avanzan y no fluye el agua, se pudre. En la plata estancada se pudre, las ideas estancadas se pudren. Todo lo que a vos te llega, lo que a ti te llega, es porque Hashem, porque el creador, porque la divinidad, y porque te vino esas ideas, que si no, esa idea es mía, no, la idea no es tuya, no, por lo menos bajo la creencia del judaísmo, tu idea no llegó a ti por casualidad. Tu idea se inicia de una incepción donde empiezan, según la Kabbalah, en Keter y continúa en Jochma y se crea cada vez más y después te da entendimiento en Binah y baja hasta poder bajar por todas las sefirot hasta llegar a la parte incluso de creatividad de Yesod y llega a Malhut y se materializa. Entonces no seamos tan ingenuos de pensar que las ideas son nuestras, ¿sí? Las ideas no son nuestras, no es el tema de hoy, pero es un tema que me fascina porque creo que el entender esto haría que toda la humanidad sea muchísimo más gentil y mucho más amable y mucho más suave entre cada uno de los seres humanos. O sea, podríamos entender eso y dejar los celos de lado, las envidias estarían de lado. Miren lo que está pasando acá, le tenían envidia porque tenía más dinero, ¿sí? ¿Y quién dijo que no iba a ser Isaac el que les iba a dar a ellos más trabajo con los pozos abiertos, no con los pozos cerrados? Entonces, de alguna forma, a veces tenemos mal las cosas. Entonces, le cerramos los pozos porque le tenemos envidia, entonces nosotros vamos a ser mejores y vamos a ser más. ¡Ja! Really? ¿En serio? ¡Toma! A saber. ¿Y para qué? Miren, hoy estaba con mis pequeñitos de... Yo estoy enseñando ahora música en el preescolar con los muchachitos y me gusta mucho a veces hacer como hacer un trencito, ¿no? Entonces yo tengo el coso así, todo eso muy lindo, y los chiquitos se ponen atrás. Y como siempre, como son chiquitos, se pelean quién está primero, quién está después, quién está detrás del cantor, quién está detrás de mi amiguita, lo que fuera, lo que fuera. Y hoy les dije que no me importaba si eran primeros o si eran últimos. Lo único que me importaba es que estuvieran en mi tren. Y se me quedaron todos como, ¿de qué está hablando este tipo?
Así es. Le dije, no quiero, no importa si son primeros, si están en el medio, son segundos, si están atrás, son adelante, lo importante es que estén adentro y estén en mi tren. Y los chiquitos lo pudieron entender un poquito. Entonces, Abimelech, ¿sí? Le dijo a Isaac, vete de aquí porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. No sé, macho, salte de acá porque no. O sea, pensar solamente, eres más poderoso que nosotros y no aguantamos que sea más poderoso que nosotros. O sea, no soportamos que sea más poderoso que nosotros. Vete de acá. O sea, hazte a un lado, mijo. Y muy interesante, ¿no? Cómo que funciona este tema. Entonces le dice, vete de acá. Es más poderoso. Entonces Isaac se fue de allí, ni protestó. Por lo menos acá en la Torá no nos dice. Acampó en el valle del Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre. Abraham, o sea, su padre Abraham, porque los filisteos le habían cegado después de la muerte de Abraham y les puso los mismos nombres de su padre, les había puesto. Imagínense este tema. Él podría haberle puesto los nombres que él quisiera. Sin embargo, él tenía una cuestión de relacionarse con su linaje, relacionarse con sus ancestros, relacionarse con su historia familiar, porque nosotros no venimos de la nada, ni nos trae una cigüeña o nacemos de un repollo, sino que venimos con un ADN, venimos con una genética y volvemos, para ser más espirituales todavía en la conversación hoy, volvemos lo que dice que las tribus siguen en las tribus. Hoy mi mamá es mi mamá, hoy mi papá es mi papá, pero ayer yo pude haber sido hermano de ellos, pude haber sido el papayo de ellos o el abuelo. Las tribus, o sea, las almas, según explican en, en, en el misticismo judío, vuelven en tribu. O sea, y vuelven de alguna forma, o sea, de alguna forma me refiero en la relación en la que te tocó para poder trabajar ciertas cosas que han quedado pendientes de otra encarnación. Entonces, entonces es muy importante entender que no solo no venimos de la nada y que venimos acá a superarnos y poder realmente crecer, crecer y elevar nuestra conciencia, elevar nuestra alma para poder convertirnos en seres mucho más profundos y seres mucho más conscientes y para poder crear una humanidad más consciente. Entonces, tu gente alrededor tuyo, ya sea incluso un maestro, un amigo muy especial, todos son almas que vienen contigo de hace mucho tiempo y están ahí para ayudarte. Es más, en el misticismo judío no solo pasa eso, sino que se cree que tú eliges incluso a tus padres y a tus hermanos. O sea, tú eliges incluso las almas que van a venir y cómo van a venir. O sea, en qué rol van a venir. E incluso dice que tú eliges hasta el país donde naces y el idioma que vas a hablar y la situación económica en la que vas a estar, etcétera, 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 para poder crecer. Entonces, ¿cómo una persona o un carácter, o sea, un personaje tan importante como Isaac no va a entender la importancia de tener una continuidad, de que fluya incluso el apellido Avinu, ¿sí? De nuestro padre, por decirlo de alguna forma. O sea, Abraham Avinu, Isaac Avinu, Jacob Avinu. O sea, de llevar ese apellido, ¿sí? Últimamente a mí me surgió, y creo que algunos lo habrán visto, los que se comunican a veces con email, conmigo o algo, pero yo decidí también alterar un poco mi nombre acá y allá, donde mi nombre es Gastón Iván Bogomolny, pero yo tengo un segundo apellido también, que en Argentina no se usa, pero en otros países sí se usa, pero es el apellido de mi mamá. Y si pudiera, utilizaría todos los apellidos que tengo porque es una forma de honrar también, o sea, quién soy yo y encontrarme a mí mismo quién soy. Y también en hebreo yo me llamo Moshe Yosef, entonces van a ver en algún email mío o algo, si estuvieron correspondiéndose conmigo, donde aparece Moshe Yosef Bogomolny Serebrinsky, ¿sí? Entonces, para mí es un honor realmente, porque si no, ¿cuándo uso esos nombres? Entonces, sí, podríamos tener un nombre así gordo y largo como un chorizo, ayer, y tal vez no llegaríamos muy lejos o sería engorroso para mucha gente. Pero sin embargo, para mí es un placer y es un honor poder tener estos nombres. Entonces, y bueno, por eso lo quiero honrar y lo quería mencionar. Entonces dice que entonces riñeron los pastores, ¿sí? O sea, de Gerar con los pastores de Isaac diciendo el agua es nuestra.
Y él llamó el pozo Esek. O sea que hizo el pozo, pero no fue fácil, porque le dijeron, ese pozo es nuestro, esa agua es nuestra. O sea, tú cavaste perfecto, pero ¿sabes qué? Ese agua es nuestra, querido. I am sorry. Y a esa agua la llamó Esek. ¿Qué significa Esek? Bueno, y aquí viene tú una enseñanza hermosa que enseñé en el inglés, que es de la rabina Shefa Gold. La pueden encontrar en rabbishefagold.com. Hermosas cosas para encontrar ahí. Eh, y ella decía que, bueno, la palabra Esek significa contención, ¿no? Como una especie de peleita, ¿sí? Entonces decía que el primer pozo, o sea, se llevó con una cuestión de que venía con una especie de pelea, no fue fácil. O sea, vino con un poco de strength, ¿no? Con un poco de, ¿cómo se llama? De desafíos, ¿no? Y entonces ella dice como que nosotros nos metemos en los argumentos, en las discusiones, ¿sí? Con nuestra historia, con nuestra herencia de alguna forma, con lo que heredamos, que somos nosotros, y, y vamos y nos peleamos con todo eso, y de alguna forma entramos en el mundo de las contradicciones también. Nos pasa mucho, ¿no? Como diciendo el tema de las creencias de mi papá, la creencia de mi mamá, y ahí llega como... Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Y antes de que sigamos, yo creo que es importante parar un segundito para entender que lo que está haciendo Isaac acá es un trabajo espiritual, por eso lo traigo hoy. Es un trabajo espiritual, un trabajo el tema de digging en inglés, de cavar, ¿sí? De excavar, es un tema muy, muy importante que todos deberíamos hacer, o sea, constantemente en nuestro ser, o sea, constantemente con nosotros mismos, para poder lograr entrar y allegarnos y a conocernos quiénes somos. Eso es lo que significa la sesión de hoy. Revelar de alguna forma o sea, la esencia de nosotros, donde fluye realmente las aguas vivientes, ¿sí? El Maim Haim, el que está realmente en nuestro source, o sea, nuestra fuente principal, ¿sí? Para crear una fuente de agua, donde cuanto más excavamos, más llegamos a ese pozo, es donde ¡pum! Explota de agua, pero de agua real, porque fíjense que Isaac no fue a buscar pozos de otro lugar, no fue a buscar otros recursos u otras fuentes para poder generar agua. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo? Él no fue a las cataratas de allá y no se fue a buscar el grifo, o sea, o un laguito, ¿no? Él quería los pozos de agua y hay que dig and dig y excavar para encontrarse. Es un trabajo muy espiritual que todos necesitamos hacer para revelar quiénes realmente somos. Y una vez, como les dije, una vez que excavamos y llegamos hasta lo más profundo, ahí, ¡pum!, una explosión, casi como un volcán de agua que se eleva y somos nosotros, como decir que nosotros mismos nos descubrimos, nosotros nos redescubrimos a nosotros mismos porque nuestra alma ya tiene el ADN, ya tiene la información, el GPS, ¿sí? Solo que quiere encontrarla, hay que ir a conectarse. Entonces, lo que nos enseña, o sea, Itzhak y el trabajo de Itzhak, ¿sí? Que es esto, a esto vinimos, a hacer un trabajo espiritual para encontrarnos, para remover todos los velos, ¿sí? Y todas las capas de este mundo que constantemente nos adorna y nos ayorna con distracciones y con cosas mundanas. Entonces, en el trabajo espiritual, ¿sí? Encontramos muchas cosas. En el trabajo espiritual encontramos suciedad, encontramos barro, encontramos tierra, encontramos piedritas, porque eso es lo que lleva o lo que conlleva un trabajo espiritual para poder encontrarse con ¿qué? Para poder encontrarse con lo más transparente y lo más genuino de tu ser. Entonces, es obvio que al principio vas a encontrar, ¿sí? O sea,
vas a encontrar vas a encontrar esta contención, esta peleita, porque al principio, primero y principal empecemos, que lo más importante de todo esto es dar el paso a encontrarnos, el paso a llegar el paso a decidir que vamos a hacer un trabajo espiritual. Ahí empieza todo. Y una vez que decidimos que vamos a empezar un trabajo espiritual, está la conciencia de saber que me voy a encontrar con un camino lleno de todo, ¿sí? Por no decir la palabra que todo el mundo sabe que se podría llegar a decir. Vamos a decir, de obstáculos, de desafíos, de suciedad, de saber que somos también y nos hicimos e hicimos cosas que no estamos a gusto y no estamos conformes y no estamos orgullosos tampoco de haberlo hecho, pero es parte de quienes somos, no podemos andar ocultando todo el tiempo abajo de la alfombra, o sea, no podemos pretender ser algo que no somos, porque la única forma de crecer, la única forma es poder reconocer quién sos hoy. Y quién eres hoy es quién es, que es de acuerdo, o sea, de acuerdo a que tú sepas y a la conciencia que le pongas a quién eres tú hoy, es así como vas a encontrar realmente la fuente de agua vivas, vivientes, que van a conectarse con esa fuente, con el creador, para poder realmente revelar quién eres y a partir de ahí poder generar desde ese punto, ¿sí? Porque imagínense, desde ese punto de transparencia, de ese punto de, de claridad, ¿sí? Ese punto de suavidad y aparte de autenticidad, poder generar todo lo que haces. No desde la tierra, no desde lo sucio, no desde de las vivencias o experiencias que no nos sirven. Nada de eso nos va a ayudar a poder relacionarnos con la gente, con los seres humanos, con otros seres, otras creaciones de Dios, incluyo más que todo con nosotros mismos y sin duda con el Creador. Por eso el trabajo espiritual tan importante que hay que hacer. Y esto lo aprendemos de Itzhak Abinu. Entonces, este es un trabajo espiritual de herencia que hay que hacer para poder conectarnos con nuestros ancestros. Entonces, eh, entonces en este momento, y siguiendo con lo que la rabina Gold decía, en la segunda vez que construye, ahí dice, y cavaron otro pozo después de ese. Y también riñeron por él, y él lo llamó Sidná, o sea, tuvo obstáculos de vuelta. Hicieron riña, no fue fácil, lo construyó el pozo y no que la tuvo, dijeron, bravo Isaac, listo, ya puedes vivir aquí. No, se le pusieron difícil de vuelta y Sitná, en este caso significa como animosidad, ¿sí? Como algo de enemigo. Y esto ya ahora, según la rabina Shefa Gold, dice como que es el gustito ahora a las contradicciones, eh, o sea, con respecto a nuestra tradición. ¿Ok? O sea que vinimos contradiciendo y haciendo, o sea, las contradicciones que hablamos antes, que venían de las contenciones, de las peleitas y esto, y de poder enfrentarnos. Y ahora empezamos a sentir lo que las contradicciones de la tradición en nosotros mismos. Entonces ahora dice que experienciamos, o sea, en el trabajo espiritual de escarbar y de escarbar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el sufrimiento, con los obstáculos, con lo que nos cuesta, ¿sí? Que tiene que ver incluso con las programaciones, lo podríamos llegar a llamar, las programaciones de nuestros ancestros, de nuestra familia, las cosas que no nos gustan, con las que crecimos, pero vamos en contra, ¿sí? Ya sea incluso tu propia religión, la que te impusieron, la que no te impusieron, ¿sí? Y incluso dice que esto se asemeja a lo que ya nos decía incluso en el capítulo 25, 22, donde se nos dice, donde dice específicamente en este capítulo, a ver si estoy en el capítulo correcto, ¿sí? El 25, sí, 25, 22, en donde dice lo siguiente.
Dijo, los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, o sea, este es ya no es de Isaac, pero sacado de la idea de la parashá en sí, cuando Rivka dijo, y si esto es así, ¿para qué vivo yo? O sea, y si esto es así, ¿para qué vivo yo? O sea, si fue cuando Rivka le preguntó, ¿sí? Con respecto a los hijos que luchaban dentro de ella y le dijo que una nación iba a ser mejor que la otra, que iba a dominar a la otra, etcétera, etcétera. Entonces dijo, si eso es así, ¿para qué vivo yo? No, entonces aquí nos hacen una especie de analogía o conectan estos dos puntos, la rabina Gold, diciendo, Imken lama anoji, si la vida es así, es que es lo que gritamos cuando entramos en estos desafíos tan, 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 tan importantes. Y cuando esas preguntas es cuando creces. Entonces en ese momento, como dice en la historia, cavaron otro pozo y se trasladó de allí, cavó otro pozo y no riñeron por él ahora. Y lo llamó Rehobot porque dijo, al fin el Eterno ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Finalmente terminó el proceso espiritual y encontró, ¿sí? Encontró el poder de la ancestría, el poder de saber quién es y con quién está conectado y quién es su conexión y quiénes son sus ancestros que están de su lado. Rehobot, que significa espacio, algo espacioso. ¿Sí? Entonces ahora este pozo de los ancestros se transforma en esta fuente conectando todos los lados oscuros de la historia humana, ¿sí? En cielos profundos y cielos espaciosos, ¿sí? De conciencia. De conciencia. Hermoso, 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 hermoso. Aquí tengo a mi nueva perrita. ¿Cómo estás? Se llama Talia. Talia va a salir afuera, me parece muy bien, Talia. Bien, bien. Bueno, y pensando a veces incluso en los perritos que nosotros adoptamos y hablábamos antes de la adopción, sí, que esto es algo que uno trata de encontrar muchas veces el tema. Vamos a ver aquí entonces. Bien, perfecto. Muy bien, entonces esa es la idea principal de lo que queríamos hablar hoy. Y para eso les voy a dejar una guía práctica que también la sugiere la Rabina Gold, que me pareció muy linda. Y la idea es la siguiente. Toma papel y lápiz en el momento, si es ahora, lo quieres hacer después, practicarlo. Y escribe una lista de tus creencias sobre ti mismo y sobre el mundo en general. Y ahora cuestiónalas. Y cuestiónate también quién eres tú y cuál es la naturaleza de tu existencia. Y fíjate, todas las creencias contradictorias, ¿sí? Que cargan con esas respuestas. Y te preguntarás entonces en ese momento, ¿de dónde vienen estas creencias? ¿Y cuál de todas ellas que yo tengo, estas creencias, estas programaciones que yo tengo en mi cabeza, realmente son sostenibles hoy? Y aparte, útiles. Y en ese momento, cuando reflexiones, vas a invocar la presencia de tus ancestros en una plegaria personal. Y le vas a pedir y vas a pedir entonces por, eh, por aliento, para que te alienten, para que te den apoyo, para que te den inspiración. Y ahora en un lugar donde sientas espacio, donde te sientas con, con libertad y naturalidad, y de una forma linda vas a cantar directamente a Dios. Y cantar es como cantar de tu alma, no tienes que cantar, cantar, cantar.
y vas a cantar a Dios, que es la fuente de toda vida. Vas a elevar tu voz con palabras o sin palabras, y más que todo, sin que te preocupes por lo que dices y por lo que y por ser correcto, sino que lo que vas a hacer es desenvolverte y gritar, desenmascarar todo lo que tienes adentro. Y vas a dejar que tu voz se exprese con la verdad en donde estás hoy, donde estás parado hoy, en conciencia y en físico, en el proceso más que todo de renacimiento o de volver a nacer. Espero que puedan realizar alguna de estas prácticas. Disculpen que veo ese de vuelta, se me frenó la cámara, voy a tener que corregir eso. Les deseo a todos Shabbat Shalom, eh, que puedan tener un Shabbat en paz y que puedan reconectarse y que puedan escarbar consigo, o sea, en sí mismos para encontrar más de la verdad, de qué vinimos, de qué estamos hechos y nuestra voz de nuestra Neshama, el alma habla y nosotros tenemos una voz y esa voz es especial y con esa es la voz con la que tienes que hablar constantemente. Un abrazo a todos. Shabbat Shalom.